¿Ok? Bueno, nuevamente, estimados amigos, mi nombre es Juan Rosario. Soy abogado de profesión. Tengo el agrado de haber, ya hace algunos años atrás, creado una institución llamada Praxis Capacitación. Esta institución tiene ya aproximadamente 5 años de actividad y en ese tiempo ha realizado muchas actividades de capacitación a nivel jurídico. Y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes un nuevo, un nuevo, una nueva, ¿cómo llamarlo? Una nueva propuesta, ¿no? Porque como ustedes van a poderse dar cuenta a lo largo de esta exposición, esta conferencia, el objetivo de la misma es un poco diferente a todas las otras charlas que hemos tenido antes. Y me imagino que más de uno de ustedes, tiene también esa idea, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si bien es cierto tocaremos algunos temas jurídicos, lo más importante es que nos vamos a centrar en el subtítulo que tenemos en esta presentación. Voy a compartir ahora la presentación para que ustedes la puedan ver. Ahí. El título es El derecho en los tiempos del COVID-19, los nuevos retos del abogado. Y es esto último, que está más chiquito y está más escondido probablemente en la presentación, lo que a muchos nos ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque todos somos o vamos a ser abogados. Porque todos queremos vivir de esto, queremos seguir viviendo de esto y queremos vivir bien. Y lo que hay que entender como idea inicial para ingresar a trabajar este tema es que el mundo ya cambió. Ok, sí, estamos encerrados un mes en casa, de pronto un poco menos, de pronto un poco más, de repente tenemos 2 meses más en casa, pero hay que darnos cuenta de algo. El mundo ya cambió. Y el mundo no cambió hoy, o no cambió el día que dispusieron la emergencia sanitaria o la emergencia nacional. No, el mundo ya había cambiado. Y el mundo había cambiado hace algunas décadas. Y comenzó a cambiar probablemente en el último tercio o en los últimos 35, 40 años del siglo pasado. Si le sumamos a este 20 más, son casi 70 años de cambio o de inicio de cambio. Probablemente este sea un hito muy importante que marque de pronto un cambio definitivo o alertarnos de ese cambio. Recuerden que cuando las épocas históricas cambian, si bien es cierto se toma como referencia un punto, este punto siempre es icónico, ¿no? Es un punto de referencia, pero ya el cambio existía y el cambio existe. Por lo tanto, cuando decimos que el mundo cambió, no decimos que cambió de la noche a la mañana por obra milagrosa o con una varita mágica. No, el mundo ya cambió y vino cambiando hace tiempo y probablemente muchos no nos dimos cuenta de eso. Pero hoy nos vino con un baldazo de agua. Por lo tanto, si el mundo cambió, obviamente el perfil de los profesionales que hoy existen y los que vienen va a tener que cambiar. Y eso es lógico. Por lo tanto, comenzaremos ahora a analizar de qué manera cambió, qué es lo que se viene después de que probablemente acaben estos episodios de aislamiento social, y qué exige esta nueva o este nuevo mundo, qué exige de mí como profesional, y en este caso específico, como un potencial abogado, en el caso de los estudiantes y bachilleres, o como un abogado que estoy realizando mi labor, de pronto 1 año, 5 años, 10, 15, 20 años. Si tomamos en cuenta que un abogado se recibe entre los 25 y 30 años y normalmente vive hasta los 70, tenemos que un abogado en promedio puede trabajar entre 45 y 50 años. Por lo tanto, hay muchos abogados que en este momento necesitamos entender que tenemos que reconvertirnos. Por lo tanto, hacia eso vamos a estar enfocados el día de hoy. Un poco a reflexionar en algunos minutos, espero no tomar mucho tiempo, espero que no se aburran ustedes también. A reflexionar sobre este cambio, sobre lo que se viene y sobre qué es lo que deberíamos hacer para estar preparados e insertarnos en estos cambios, en este nuevo mundo que se está viviendo. ¿Ok? Entonces, comenzaremos ahora la participación. Yo sí les pediría que si alguien desea hacer algún tipo de pregunta, puede
alzar la mano. Cuando alce la mano, yo activaré su audio para que pueda hacer la pregunta correspondiente. O en todo caso, hacerlo por el chat, ¿no? El chat también nos permite a nosotros tener algún tipo de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces comenzaremos ahora y volveré a compartir la pantalla. Perfecto. El derecho en los tiempos del COVID-19. ¿Qué es lo que más nos llama la atención a nosotros de todo este tema? Bueno, entre tantas cosas probablemente. Es que esto ocurrió, al parecer, de pronto. Y esto ha generado en todos nosotros hablar casi de manera permanente, unívoca, de una palabrita. Esta palabrita se llama crisis. Esta palabrita se llama crisis. Y todo el mundo está hablando de crisis ahora. Crisis sanitaria, crisis logística, crisis de valores, y esa palabra la usamos todos. Y es interesante porque me hizo reflexionar y me hizo pensar y recordar un pensamiento de este señor que está en esta pantalla en este momento, que se llama Albert Einstein. Y él decía que en los tiempos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Bastante profunda su reflexión. ¿Y qué es lo que en el fondo nos quiere decir? Nos quiere decir que en los tiempos de crisis, más allá del conocimiento, es importante la imaginación, es importante la manera, cómo podemos enfrentar situaciones de crisis y cómo podemos respondernos a ella con, eh, con mucha imaginación, con mucho deseo de salir adelante, con mucho ímpetu, con mucha astucia, viendo más allá de lo evidente, viendo más allá de mis 2 metros que están por delante mío, viendo más allá de lo que aparece en la televisión. Dicho sea de paso, hoy en día yo personalmente no quiero ni prender el televisor, porque todo el día, todos los canales de televisión, al menos a nivel nacional, de Perú, hablan permanentemente de situaciones muy difíciles. Y no es que uno no las quiera tener en cuenta, pero eso genera mucha mayor ansiedad. Y probablemente nos lleven a no pensar en otros problemas que son más importantes. No lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Entonces comienzo con este pensamiento. Creo que es importante tener mucha imaginación, es importante tener mucha astucia para ver de qué manera superamos esta crisis, no solamente a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, sino personalmente, porque también hemos entrado en crisis. Muchos están quedándose sin trabajo, muchos están viendo recortadas posibilidades, muchos alumnos míos que no se han podido matricular en la universidad simplemente porque ya no hay, porque el papá vivía de un sueldo que probablemente llegaba a través de jornales o a través de semanas y ahora ya no lo tiene. Hay muchos que han tenido o tienen negocios que no venden como antes, muchos que no tienen negocios de necesidades primarias, por lo tanto no están atendiendo. Hay muchas empresas que están paradas y no tienen a sus trabajadores trabajando. Les han adelantado vacaciones, ustedes lo vamos a ver en un momento más adelante. Por lo tanto, hay muchas situaciones que en este momento están ocurriendo y sí, pues, estamos en crisis. ¿Ok? Perfecto. Más que detallar algo, creo que es importante, solo recordar algunas cosas que ven, ¿no? Estamos nosotros en este momento en una situación de pandemia. El COVID-19 es una mutación de un virus llamado coronavirus, eso todos lo sabemos. Se señala que esto habría aparecido a partir de la infección de una persona en una ciudad de China. Hay muchas teorías que tratan de explicar por qué ocurrió. Algunas teorías son de pronto conspirativas, algunos señalan que esto es la manera como existe una guerra comercial entre países, entre bloques, y que de pronto no fue esto una mutación normal, es una, sino se trata de una mutación que se inoculó para poder generar ciertos efectos en la economía de determinado país asiático. Bueno, es una lectura. Algunos señalan, no, que este es un tema, que es un castigo, ¿no? Es un castigo
es un castigo divino, probablemente, eh, porque el hombre está ensimismado en su manera de vivir, despreciando la naturaleza. Hay algunos señalan que es la misma naturaleza. Eh, incluso algunos señalan que, claro, mira, ves, ahora tenemos un cielo más limpio, tenemos hasta lluvia, tenemos las calles sin desde el cielo se puede ver Lima y el mundo sin mucho smog. Miren que hasta la capa de ozono ha mejorado, eh, ya se está cerrando un poquito más el huevo que había, la temperatura del mundo ha bajado, y bueno, incluso hasta aparecen delfines y aparecen peces en la Costa Verde. Bueno, ya entonces estamos casi en una visión paradisiaca del mundo que vino del cielo y que bajó del cielo. No sé, miren, hay muchas maneras de entender. Lo cierto es que existió. Pero este tema de la enfermedad, de la pandemia generalizada, probablemente, y no lo digo yo, lo dicen diferentes personas y autoridades en el mundo entero, no ha tenido precedentes. ¿Ok? El mundo sí ha tenido muchas pandemias. Han habido pandemias que han barrido con 10, 20, 30, 50 millones de personas en Europa. Incluso eh, 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 puesto en riesgo a reyes y a papas. Eh, pero siempre no pasó de un continente. En el caso de hoy, tenemos una presencia mundial de un virus que está atacando. Hay algunos que hablan de una tercera guerra mundial y que el agente invasor ya no es un país, no son terroristas, sino es un virus. Ojo que sobre esto ya se vienen viendo películas desde hace 20 años. Hay una muy conocida de Dustin Hoffman con es un actor no acuerdo, que se llamaba Virus. Hay una que en Netflix está rompiendo la hora que se llama Pandemia. Curioso, ¿no? Eh, pero lo cierto es que es un tema nuevo, hasta cierto punto, con efectos desastrosos en las economías, con efectos en la misma sociedad, que no tiene precedentes. La propagación ha sido muy rápida, ha sido primero aritmética, luego algebraica, comenzó a crecer esta famosa curva, llevó a casos o situaciones muy, muy difíciles en China, hoy en día Italia, hoy en día España, ya pasó Italia, hoy día Estados Unidos, hace un momento también lo fue Corea, son países donde el tema se disparó de manera estrepitosa. Probablemente Perú sea uno de los países que, por lo menos hasta ahora, en la región, tiene un comportamiento un poco más conservador, pero no por eso menos complicado. De hecho, los efectos de esta situación, de esta pandemia en el Perú y del cese de labores y del estado de emergencia, los vivimos todos. De hecho, hoy día damos una charla a través de esta plataforma porque no nos podemos juntar. Y probablemente vayamos a quitarnos la gana de juntarnos por muy buenos tiempos. Y les voy adelantando eso va a significar el descalabro de muchos negocios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, el coronavirus, ojo, miren que lo dijo a los 2 días de haber sido nombrado como ministro de Salud, señaló el ministro de Salud actual que probablemente 4 millones de personas iban a ser infectadas con este virus. Este comentario probablemente pasó un poquito desapercibido. Y pasó desapercibido probablemente porque lo quisieron tapar. Pero es muy probable que eso ocurra. Claro que cuando esto ocurra, ya habrá vacunas, o habrá una mejor, probablemente algunos ya hayan generado propios anticuerpos, pero que vamos a tener esa situación, vamos a tenerla. De hecho, hoy día cualquier persona que tose o cualquier persona que tiene un estornudo, uno se aleja. De hecho, cuando uno de pronto siente una pequeña garraspera o siente que estornudó probablemente en la mañana, entonces hasta se pone temeroso porque no sabe si tiene o no. Eso que no sale. Ahora ya no solamente es no salir, sino además llevar implementos. No solamente llevar implementos, también es desinfectarse cuando sales y cuando entras y durante cualquier recorrido que tú hagas. Ahora es no agarrarse la cara. Es decir, hemos comenzado a adoptar en 2 o 3 semanas una serie de conductas que nunca antes las habíamos tenido. En el caso peruano, fue en los 90 que hubo un evento, obviamente de magnitudes menores, pero que generó cierta psicosis o alarma, o por lo menos ansiedad colectiva, y fue el famoso cólera.
Y el cólera que hubo en los 90, que afectó a buena parte de la población, también generó estos problemas. ¿Y cuál fue la primera, o qué nos ha quedado como herencia del cólera? Que hoy día todos hierven su agua para tomarla. Los que probablemente superen los 30 años o 35 años, de pronto un poquito más, como el que les habla, recordarán que antes cuando salíamos a la calle a jugar fulbito o cuando corríamos y alguien estaba regando su jardín, le pedíamos las mangueras y tomábamos el agua del caño. Porque así era. A partir del cólera eso ya no pasó. Y a partir del cólera comenzaron a desinfectarse los vegetales y a desinfectarse el agua. Ustedes recordarán, o los que recordarán, comenzaron a salir esas famosas bolsitas salvadoras que eran sales minerales porque la gente se deshidrataba. Y a la gente que vivía en zonas donde no había acceso de agua directo y tomaban agua de barril, les enseñaron a usar gotas de cloro para desinfectar y clorificar el agua. Eso nos quedó del cólera de los años 90. ¿Qué nos quedará de esta pandemia? ¿Qué nos va a quedar de esta pandemia? Miren que la vez pasada pensaba y decía, si de pronto alguien en la calle se abraza efusivamente con otra persona, la persona abrazada podría decir, oye, un momentito, estás atentando contra mi vida, porque yo no sé si tienes o no. Y el gobierno ha dispuesto un aislamiento general. Por lo tanto, una conducta que antes era perfectamente inocua e irrelevante para el derecho como tocarse, hoy está prohibida. Entonces, miren, el derecho incluso ha comenzado a considerar algunas conductas para prohibirlas en función a un bien tutelado mayor, que es en este caso la salud pública. Pero mire cómo está cambiando. ¿Qué nos va a dejar esto? Ya lo veremos. Pero lo cierto es que el COVID-19, el coronavirus COVID-19, ha venido para quedarse. Y no solamente ese virus, probablemente hayan otros más. Y probablemente vivamos a partir de hoy pensando de qué manera otros puedan afectarnos. Con lo cual comenzaremos a tener algún tipo de cambio en el modo de vida que teníamos. ¿Cuándo ocurrió esto en el Perú últimamente? ¿Saben cuándo pasó? Entre los fines de los 80, más o menos 85 en adelante, hasta los 92, 93, con el terrorismo. Y en esa época, que es la última que yo recuerdo, en la que hubo cambios sociales muy grandes, la gente también cambiaba. Y también cambiamos muchísimo. ¿De qué manera? Bueno, ustedes recordarán que en esa época la gente salía y no sabía si llegaba a su casa en la noche. Porque de pronto un secuestro, un coche bomba o un carro explotaba en la calle y ya no volvías. Por eso desde esa época tenemos hasta ahora una frase que le agregamos cuando nos despedimos. Nos decimos, cuídate. ¿Y por qué no decimos cuídate desde esa época? Porque no sabíamos si volvíamos o no. En esa época, vuelvo a hablar de la época del terrorismo en el Perú, hubieron muchos cambios de conducta. Ustedes recuerdan, los que recuerden, que no había Navidad, no había Día del Trabajo, no había fiestas patrias, no había Año Nuevo, en la que no se reventaran una torre y nos quedáramos sin luz en muchas ciudades del Perú. De hecho, había mucha desconfianza. Se estigmatizaron muchas instituciones, incluso educativas. Y la gente desconfiaba mucho porque tú no sabías con quién hablabas. No sabías con quién hablabas. Por lo tanto, habían muchos cambios. Entonces, esa ansiedad, esa psicosis colectiva, al menos la recuerdo desde allí. Y hoy día hemos comenzado a volver a tener esa ansiedad y psicosis colectiva. Por lo tanto, sí es importante, antes de hablar un poco de lo que el efecto de esto en el derecho, es importante un poco analizar cuáles son estos escenarios en los que está cambiando nuestro mundo actual, ¿no? El primer escenario que yo considero es el escenario económico, ¿ok? Y es evidente que a nivel económico existen grandes cambios, ¿ok? Algunos de ellos son los que podemos ver acá. El primero es que hay muchos negocios cerrados, ¿ya? Y cuando digo cierre de negocios, no digo clausura de negocios, sino cierre porque el gobierno ha establecido que estos negocios que no son de necesidad inmediata, que no atienden a temas de sobrevivencia como comida, salud, seguridad probablemente, no deben estar abiertos.
están abiertos, esos servicios no se pueden brindar. Por lo tanto, prestar esos servicios se convirtió en ilegal. Por lo tanto, si un policía o un miembro de las Fuerzas Armadas o la municipalidad percibe eso, automáticamente clausura local, porque está contraviniendo normas de orden público. ¿Y qué negocios han cerrado sobre todo? Aquellos, mejor dicho, ¿qué negocios que han cerrado van a tener serias dificultades en abrirse luego? Los que convoquen gente. ¿Y quiénes convocan gente? Los restaurantes, las barras, las panaderías, las pastelerías, los cafés, los cines. Yo me pregunto, ¿alguien querrá ir nuevamente a un cine? Cuando tienes tú a 30 centímetros y a 30 centímetros a dos personas, a medio metro a tres más y a un metro a tres más, muy difícil, ¿cierto? ¿Alguien va a querer ir a los teatros? ¿Alguien va a querer ir a conciertos? Teníamos un concierto en marzo de Guns N' Roses en el Perú, se suspendió, obviamente se suspendió. Y era un evento multitudinario, dígame, y las orquestas, y los conjuntos de música, y las peñas, las discotecas, ¿cómo van a abrir? Sí, hace algunos días el presidente de la República señalaba que, claro, se va a volver a clase supuestamente a partir del 6 de mayo, pero hay que tener cuidado porque las carpetas no pueden estar a más de un metro. Oye, pero el salón es hecho para 30 personas o 40. Si yo pongo a las personas a un metro cada una, tengo un salón de 15 y de 20 y el resto, ¿qué pasa? Hay una serie de, ¿cómo llamarlo? Una serie de retos y de cosas que están ocurriendo que van a poner en jaque estos negocios. Por lo tanto, muchos negocios que hoy están cerrados, probablemente cuando se reaperturen y vean que el mercado no responda, van a irse del mercado. Y esto, aunado a lo que existe ahora, va a generar despidos masivos. Por eso es que el gobierno está empeñado en brindar una política de salvataje. Incluso leí ayer que la BBC de Reino Unido señalaba que la política del Perú de inyectar aproximadamente 30.000 millones de dólares en la economía nacional como un plan de reinversión o de, no sé cómo llamarlo, incentivos tributarios, o perdón, económicos para la colectividad, era uno de los mejores de Sudamérica, solamente comparable con Dinamarca. Bueno, ojalá que sea así. Lo cierto es que, por eso es que el encadenamiento, ¿no? El encadenamiento de de la economía hace que si se cierran pequeños, recuerden que aproximadamente el 70-80% de las personas trabajan en micro y pequeñas empresas, ¿no? Servicios. Y solo el 20, 25, máximo 30 está en grandes empresas. Entonces, el sector más golpeado va a ser la microempresa, definitivamente. Entonces, estos cierres masivos, estos va a generar despidos masivos que ya se están generando en algunos casos ahora. ¿Ah? Ustedes ven la televisión y siempre salen gente que ha sido despedida, que no tiene cómo regresar. En las redes han compartido muchos casos similares. Ha generado y generará seguramente más despidos masivos, con lo cual habrá gente que con liquidación o sin liquidación va a estar buscando trabajo. Y esto va a generar probablemente que crezca el subempleo o en todo caso el desempleo, que ya vemos que existe en abundancia en muchas partes del Perú. Consecuencia de esto es que hoy en día y probablemente más adelante también, los ingresos que tenemos a nivel personal o familiar disminuyen. Y si mis ingresos disminuyen, yo tengo que hacer inmediatamente un necesario análisis y ver qué costos tengo que bajar. Por lo tanto, voy a dejar de tener que comprar ropa cada 15 días, dejaré de tener que salir a comer a cada rato fuera, y comenzaré a priorizar mis gastos más esenciales porque mis ingresos han bajado. Probablemente esto genere que muchos estudiantes que estaban en colegios privados tengan que ir al sector público. Se señala que aproximadamente el año va a acabar con una disminución entre el 15% aproximadamente. Vamos a estar en recesión, probablemente 1 o 2 años. Justo para evitar esta recesión es que se quiere inyectar 30.000 millones de dólares en la economía. Ojalá se pueda,
Miren que no hemos podido gastar ni siquiera 4.000 o 5.000 en un solo año. ¿Por qué? Porque hemos tenido siempre problemas o económicos, o administrativos, o de corrupción. 30.000 millones de lo que va en el año va a ser un reto muy grande. Ojalá se consiga, porque de esa manera va a haber ese famoso chorreo. Ustedes recordarán esa palabra de un antiguo presidente, o expresidente. Porque al existir dinero inyectado en las empresas que va luego como sueldo, comienza a moverse toda la economía. Y eso es lo que supuestamente busca este paquete de reactivación económica. Pero bueno, entonces, disminución de ingresos. Y lo otro que está existiendo hoy en día es el aplazamiento de pagos. Ojo, ya los servicios de agua se ha señalado que no se van a pagar este mes, se van a pagar el próximo. O los que vengan probablemente. Luego, luz, están en negociaciones para que en efecto esto pueda ser. Recuerden que la luz está privatizada en mucha parte del Perú. Falta ver telecomunicaciones y falta ver gas. Aunque el gas no es muy masivo, pero telecomunicaciones sí. Ustedes recordarán algo. Hasta hace 2 semanas nos llegaba por teléfono, por correo, por chat, por mensaje de texto, llamadas telefónicas en la casa o el celular, en la radio, en la televisión, en Facebook y en todo lado, ofertas de todos los operadores de telefonía celular. Chapa tu oferta, Claro chévere, Movistar bacán, Entel para dos, Entel con cine, Vitel, no sé, todas las empresas te lanzaban todo tipo de ofertas para que compraras equipos celulares y sobre todo te suscribieras a paquetes de postpago. Hoy ninguna tiene publicidad. ¿Por qué? Porque ese bien que antes era, sí, usado por todos, hoy es mucho más usado. Por lo tanto, la demanda creció. Entonces mi precio no tengo por qué bajarlo. Y no tengo por qué hacer descuentos. Porque el Internet, tanto celular como el fijo de la casa, ha comenzado a ser requerido cada vez más. De hecho, hoy se están peleando las telecomunicadoras, o las empresas de telecomunicación, para poder tener más acceso, más infraestructura, para poder crecer más y brindar más servicios de este tipo. De hecho, ustedes se darán cuenta, durante el día los teléfonos comienzan a fallar. ¿Por qué? Porque se está usando más y la infraestructura que tenemos a nivel de telecomunicaciones no es la mejor. Por lo tanto, se requiere invertir más en eso. Así que olvidémonos de los Claro chévere y prepago chévere y esas cosas que eran chéveres ya no existirán. ¿Por qué? Porque esos bienes comenzaron a ser más escasos. Y los más escasos son más caros. Y no tengo por qué estar regalándolos y menos dando ofertas. Eso va a pasar acá y en el mundo entero. Aplazamientos de pago van a haber. Es más, hoy en día están, es más, el gobierno, una de las primeras medidas que tomó fue que el impuesto a la renta se pagara después. Ustedes recordarán, se pagara después. Perfecto. Entonces, creo que es un poco diseña lo que, bueno, no diseña, sino explica o tratamos de describir qué es lo que está pasando hoy en día. ¿Ah? Ok, pero hay otro escenario. Por lo tanto, a nivel económico, miren, me faltó decir esto. A nivel económico, existe una palabra que puede en este momento definirlo. Hay una paralización económica. Y solo estamos viviendo a nivel estatal con los ahorros que tenemos. ¿De dónde sacamos los 30.000 millones? ¿De dónde sacamos los 200 millones para las canastas? ¿De dónde sacamos la plata para los bonos? Del ahorro. Afortunadamente, el Perú, desde los años 90, ha tenido una política económica conservadora y sí guardó pan para mayo. Tiene una reserva de ahorros considerable que las está sacando, porque es una situación anómala, diferente, que nunca antes había pasado. Eso no pasa con Argentina, por ejemplo. Argentina hoy se está endeudando más de lo ya endeudada que estaba. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Ecuador. Ustedes han visto las escenas de Ecuador. Es terrible Guayaquil. Por lo tanto, hoy en día, el tema económico es paralización. Ojo, está parado todo. ¿Cuál es la principal industria o las principales industrias en el Perú que generan ingresos y obviamente a partir de impuestos? 2. ¿Cuáles? Minería, pesca. Ok, agreguemos agroexportación. Todo eso está parado. Solo están funcionando aquellos que hacen pesca artesanal, que es la que llega a los mercados. Cada vez menos, porque la gente sale menos porque también tiene miedo de salir. Entonces, a nivel económico, estamos en un escenario de paralización. A nivel social,
obviamente están pasando cosas. Y la primera cosa que está pasando es que se está restringiendo el tráfico de las personas. Sí, pues claro, es importante, sí, pero ¿saben qué? Ese esquema va a comenzar a ser predominante luego también. La gente va a dejar de salir, va a dejar de congregarse. Hoy en día es más común tener reuniones como estas virtuales. ¿Por qué? Porque existe una política de distanciamiento social. ¿Qué significa eso? Tenemos que estar distanciados, lejos, 1 metro, 2 metros. Cuando ustedes hacen las colas en el banco, en los centros comerciales, en los supermercados, siempre es 1 o 2 metros. Y esta situación de estar en casa permanentemente ha generado situaciones de ansiedad colectiva. De ansiedad colectiva, esto genera conflictos. Cada vez es más común escuchar entre algunas personas que nos comunicamos probablemente el día a día, es más común escuchar historias sobre vecinos que gritan o vecinos que están peleándose con la esposa. ¿Por qué? Porque no se aguantan. Y obviamente estás viviendo con una persona 13, 14, 15 días, 1 mes. Y obviamente estas situaciones de convivencia, y lo han dicho muchos psicólogos, lo han señalado en varias oportunidades y me lo recuerdan muchos psicólogos. Estas situaciones generan problemas de ansiedad. Y esta ansiedad repercute en el estado de las personas. ¿Y qué hacen? Que esté más propenso a tener conflictos y a generar conflictos. Por lo tanto, esta paralización de la economía, este aislamiento, genera un alejamiento entre las personas, aun cuando sea paradójico, porque estamos juntos todos, ¿no? Pero en realidad sí se está sintiendo. De hecho, hoy día ya tenemos una nueva medida, ¿no? Desde ayer. Solo sale lunes, miércoles y viernes los varones, y los martes, jueves y sábados las damas, ¿no? Claro, y ustedes habrán visto la cantidad de memes que han sacado, ¿no? Que son, la verdad, el peruano es muy ingenioso para los memes, ¿no? De todo tipo han salido. Y hay algo muy interesante a nivel social, aparte del alejamiento, aparte de esta situación de ansiedad colectiva, del distanciamiento, del mantenerse tanto en casa y no usar mucho, no salir mucho, y es que todo se está virtualizando. ¿Mm? Ya hago pedidos solo por internet, me traen mis cosas. Yo ya solo estudio por internet. Recibo capacitación por internet. Asisto a conferencias por internet. Las plataformas de internet han comenzado a brindar cada vez más servicios para virtualizar reuniones. De hecho, la plataforma que usamos ahora, que es Zoom, está ingresando con una telefonía también digital. Y entonces comienzan a virtualizarse todas las actividades. Es más, uno comienza a cocinar y lo primero que busca es un tutorial o un online para saber cómo cocinar. Es decir, todo se está virtualizando. Y eso no es novedoso. Eso ya pasaba en muchos países más desarrollados que el Perú a nivel tecnológico hace por lo menos una década, o desde hace una década. Pero hoy nos cayó de sopetón. Fue un baldazo de agua fría el que nos ha caído. Y ese baldazo de agua fría nos está diciendo, señores, hay una nueva realidad. Y esa realidad no es la física, es la virtual. Hay muchos que ya tenemos reuniones, reus, le llamamos así, ¿no? Reus, virtuales. Incluso algunos hasta con algunos vinos y cosas por el estilo. Ustedes recordarán, los que han llevado su curso de sociedades, que en sociedades, en la ley de sociedades, se establece, correcto, que las votaciones de los accionistas que se reúnen en junta de accionistas pueden ser virtuales. Y hoy ya lo son. Cada vez más clientes míos tienen reuniones virtuales a través de plataformas como Skype, plataformas como WhatsApp, plataformas como Zoom, como Microsoft Teams y otras plataformas que permiten este tipo de trabajos y videoconferencias. Entonces se están virtualizando muchas actividades. De hecho,
justo hace un par de días hablaba con una profesional, no voy a decir la carrera, pero me decía que cada vez tiene más consultas virtuales. ¿Por qué? Porque utiliza estos mecanismos para poder brindar consultas. Entonces, ¿qué decía? Mira, yo tengo una cartera de clientes a las que no puedo atender porque no tengo mi consultorio. Perfecto. Entonces, virtualizo mi consultorio. Y creó un canal como este y tiene citas a tales horas y le envía a su cliente la primera cita gratuita para que conozca cómo y que se vaya adecuando. Y después de eso, la siguiente sí, comienza a cobrarle, probablemente baja su costo de cobro, ya no es la misma cantidad que cobraba como lo hacía físicamente, pero tiene ingresos y lo hace desde su casa. Entonces, han comenzado a virtualizarse servicios profesionales, han comenzado a virtualizarse las órdenes de pedido, compras, y eso ha venido para quedarse y no irse. Y ese es un principal reto, un primer reto que como abogados tenemos que entender. Ahora somos abogados 2.0. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir viendo de qué me estoy refiriendo. Un tercer escenario, y probablemente es el que más nos interesa ahora, es el escenario jurídico. ¿Qué pasa a nivel jurídico? Ya hemos visto la parte económica, paralización. Hemos visto la parte social de las interrelaciones sociales. Hemos visto que existe un alejamiento total y una virtualización de actividades. ¿Ya? Pero a nivel jurídico, ¿qué está pasando? Y es interesante que los abogados, me imagino, muchos hemos estado revisando cuál es nuestra situación actual, quiénes son nuestros clientes, qué están requiriendo. Probablemente muchos hemos llamado por teléfono y nos han dicho, ¿sabes qué? Mira, hermanito, estoy con prioridades más importantes, lo jurídico no está en mi nivel 1, es prioridad 5 o 6. Después lo vemos, ¿ya? En un par de meses conversamos. Muchos ha pasado lo mismo. Mucho está ocurriendo ahora, por ejemplo, que en los temas, por ejemplo, judiciales, la gente dice, a ver, mira, yo te pagaba de pronto mensualmente, pero no tenemos poder judicial por lo menos por 2 meses, entonces mira, te voy a suspender los pagos. Hay muchos abogados que vivían del día a día en los casos judiciales. Y hay que tener en cuenta que esta paralización del sistema judicial no comenzó el día que se estableció la emergencia sanitaria, perdón, emergencia nacional, comenzó antes, porque las Cortes Superiores de Justicia comenzaron a sacar comunicados indicando que, por favor, señores litigantes, señores partes, los jueces ya no van a atender en las mañanas. ¿Se acuerdan que siempre íbamos en las mañanas? 8 de la mañana, 8:30, uno iba a la corte para poder tener una reunión, eventualmente con un juez, para hablar sobre su caso. Ya no se podía. Eso una semana antes de comenzar ¿cómo llamarlo? De comenzar la emergencia nacional. Por lo tanto, es muy probable que esto continúe así. Tenemos entonces en este momento una más o menos paralización del sistema de justicia a nivel nacional. Es cierto, hay muchos juzgados y muchas fiscalías. Justo ayer tenía una alumna que me comentaba que tenía turnos en fiscalía y trabajaba por turnos en fiscalía, era asistente fiscal, pero no está trabajando todo el Poder Judicial. Está trabajando, obviamente, en los temas más urgentes, habeas corpus, alimentos, nada más. Y los demás se está creando. Ustedes recordarán, los que, bueno, ya tenemos algún tiempo en este rubro jurídico y judicial, ustedes saben que en los meses de febrero hay vacaciones judiciales. Entonces, si en febrero hay vacaciones judiciales y solamente se atiende lo estrictamente necesario como medidas superurgentes, cautelares, alimentos, habeas corpus, qué sé yo, y solamente se atiende eso, cuando comienza marzo, ¿qué ocurre? Hay una avalancha de casos, avalancha de escritos, avalancha de temas. Ojo, hay juzgado de turno trabajando, ¿eh? Pero igualito, la avalancha viene en marzo y no se estabiliza hasta abril o mayo. ¿Me dejarán mentir los colegas? No. Eso está ocurriendo y eso ocurre todos los años. Bueno, ahora va a ocurrir más todavía, porque estas vacaciones han sido casi totales. Y el embalse de casos, normal por un mes, casi un mes, hay que sumarle 2 cosas más, que son los que vienen en esta lista: los problemas laborales y los incumplimientos contractuales. La cantidad de demandas de desalojos que se vienen, la cantidad de demandas de beneficios sociales, despido arbitrario que se vienen.
Ok, se han suspendido los plazos, eso va en beneficio de los litigantes o de las partes, pero en este momento, esto va a ser, o sea, el Poder Judicial, me imagino, se estará preparando para recibir carga procesal como nunca antes en su vida lo había recibido. ¿Y qué se requiere entonces? Más personal probablemente, más juzgados probablemente. Porque ya están colapsados los que tenemos actividad judicial o jurisdiccional o en todo caso procesal. Sabemos que los juzgados están reventando. Excesivamente carga procesal. El doctor Miguel Ángel Barbosa Calderón nos dice, hasta las demandas de alimentos ya se presentan por tener. Sí, pero son los alimentos. ¿Y las demás? La mayor cantidad de demandas en el Poder Judicial son obligaciones de dar suma de dinero. ¿Qué hacemos con eso? Son la mayor cantidad. La doctora Ponce Sol dice, carga procesal. Claro, la carga procesal es evidente. Va a haber, o sea, estamos en un Poder Judicial, aún no sabemos lo que se viene. Y ojo, solamente estoy hablando del sistema de justicia. A ver, imagínense la cantidad de licencias. Vamos a quitarle un ratito la pantalla. Imagínense la cantidad de licencias de funcionamiento, trámites administrativos, devoluciones de impuestos, trámites de prescripción, trámites en los registros públicos. Oigan, el Estado ha parado. Ya ha parado un mes y probablemente siga parando un poquito más. El embalse de cosas que se viene, olvídense, carga procesal, a eso le sumamos carga administrativa. Ya hay más de 1.800 municipalidades a nivel nacional. Los trámites de SENASA para exportar, para importar, todo se queda en el camino. ¿Se imagina usted la cantidad de mercadería que se puede estar malogrando? En las aduanas. O mi proyecto de exportar determinado producto fuera del país se quedó en el camino. ¿Por qué? Y perdí probablemente el vuelo o el barco. ¿Por qué? Porque la SENASA probablemente o aduanas tuvo cierre de trabajo. Por lo tanto, el sistema está paralizado, o semi paralizado, o casi paralizado. O sea, eso es complicado. Cuando se reactive, ¿cómo será? No sé. Y todos van a decir, hay mucha carga. ¿Qué está generándose ahora también en el escenario jurídico? Muchos problemas laborales, ¿no? O sea, hay temas de despido, hay temas de licencia. Muchos preguntan, a ver, el decreto de urgencia que establece el tema de no ir a trabajar, señala que existe una licencia con goce de haber. Pero claro, el tiempo que no trabajo está sujeto a que yo lo compense luego con el trabajador, con el empleador. Y si no hay acuerdo, ¿qué hacemos? Poder Judicial. Entonces le sumamos más casos al Poder Judicial y probablemente tengamos una sentencia de 3 o 4 años. ¿Eso me sirve? Tengo que mantener a mis trabajadores siempre. Yo no tengo ingresos. Es decir, no solamente la perspectiva de la trabajadora es lo importante, pensemos también en la empresa. La empresa, o sea, a ver, sí, es cierto, uno trabaja y requiere un pago, pero igualmente apoyo requiere una empresa que es la que genera el trabajo. Reitero, 70-80% de la población trabaja en pequeñas y microempresas. Las MIPES en el Perú son las que congregan la mayor cantidad de trabajadores y las que congregan también mayor cantidad de subempleo. Entonces, hacia ellas debería estar dirigida el apoyo y el rescate o salvataje, como querramos llamarlo, del Estado. De hecho, en España se están proponiendo tasas de interés del 1, 2, 3, 5% al año, que es casi nada, para que las personas puedan hacer actividad empresarial o las empresas que las venían haciendo tengan un apalancamiento financiero. ¿Saben qué va a pasar? Hay muchas empresas que van a hacer lo siguiente. Perfecto. Mi actividad empresarial en España o en Italia, recibo un préstamo y en vez de hacerlo efectivo en España, me voy a Perú. Y en Perú invierto. Y después pago el 5% en España. ¿Por qué? Porque si pido plata en el Perú, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto cuesta un banco en promedio? Los que tienen actividad financiera lo sabrán. ¿Cuánto cuesta un banco en promedio en un préstamo para una actividad empresarial? No te baja del 15%. Es más, ese que pidió plata allá, probablemente lo pueda prestar en el Perú,
Acá recibe 15% y ella paga el 5%. Tranquilamente hizo plata con el Estado. ¿Qué es lo que muchos del Banco de la Nación o que reciben préstamos del Banco de la Nación así lo hacen? ¿No? Mucha gente que lleve eso, ustedes lo saben. Reciben en el Banco de la Nación un préstamo a una tasa muy baja y luego la colocan a terceros en tasas mayores. Yo conozco muchos que hacen eso, ¿no? Ustedes probablemente ni los conozcan, porque el Banco de la Nación paga, ¿no?, montos menores. De hecho, hoy día el presidente habló de un apoyo a no sé cuántas 300.000 empresas, si no me equivoco, justamente en la línea que estoy hablando. ¿Por qué? Porque son las, digamos, que tienen trabajadores y que quieren justamente es que no suman problemas de despido, etc. Otros problemas que están existiendo jurídicamente en el Perú es el tema de los arrendamientos. Ya a todos nos choca. Porque claro, el arrendatario tiene un lugar que está usando, pero no lo puede usar realmente, no puede generarse ingresos realmente porque no tiene ingresos, pues, ¿no? No tiene clientes, no tiene pacientes, lo que sea. Imagínese la persona que alquiló un local para un empresario que hace una actividad de discoteca, ¿m? O un restaurante. Por ejemplo, el modelo económico de los McDonald's no es un modelo económico solamente basado en la comida que vende, sino en el local que alquila. Entonces, un modelo basado estrictamente en el local hoy está perdiendo. Y está perdiendo. Ojo, hoy día el presidente que ha dicho que sí, el 12 se levanta, pero espérate, poco a poco. Piano a piano andamos lontano, dicen. Perfecto, eso va a pasar, poco a poco. Entonces, lo más probable es que algunos sigamos todavía en nuestras casas y algunas actividades comiencen a salir. ¿Cuál es el gran problema en el caso peruano? Es que, si digo, ustedes ven en las redes, ¿no? La gente dice, no, estoy esperando el 12 para irme a comer mi tacu-tacu en la tía Veneno. O estoy esperando el 12 para irme a comer mi ceviche en el Chino David. No sé. Entonces la gente no tiene una cultura de cuidado. Y eso pasó en Italia y eso pasó en España. Entonces, nuestro escenario jurídico hoy, ¿cuál es? Paralización del sistema de justicia y del sistema público en general, o una semiparalización. Por lo tanto, genera un embalse de casos. Y más carga, procesal, administrativo, municipal, ministerial, lo que sea, más carga. Por lo tanto, habrá que contratar más gente, o los interesados esperar y esperar y esperar, porque además los plazos se han suspendido. Problemas laborales, básicamente referidos al tema de licencias y de despidos. Y el tema de incumplimientos contractuales, básicamente en aquellos contratos que tienen vencimientos periódicos, por ejemplo, arrendamiento, por ejemplo, el contrato de suministro. Imagínense las empresas que suministran cosas no esenciales por ejemplo, no sé, Plaza Vea, ¿sí?, que tienen que ver interrumpido el contrato. Imagínense las personas que tienen contratos de catering o de buffet para eventos. Imagínense, señores, aquellas personas que han arrendado, no sé, una oficina para hacer capacitación presencial. La gente no va a ir a ninguna capacitación presencial. No porque no querramos que vayan, es que la gente se va a cuidar. Hay muchas empresas a nivel nacional, y en el Perú específicamente hablando, en varias partes de Lima, varias partes, que han invertido dinero en comprar 1, 2, 3 oficinas en algunas zonas, las han habilitado y las alquilan como aulas de capacitación. Hoy se pueden usar. De hecho, sí, pero con muchas restricciones. Por lo tanto, me es rentable. Otro ejemplo, señores, las barras cevicheras, ¿no? Una barra cevichera que está de moda. Hace 3 o 4 años todos sacaron barras cevicheras porque son más funcionales, ¿no? Una barra, tienes a personas sentadas en bancas, una detrás de otra, una al costado de otra, a más o menos 30, 40, 50 centímetros, una de otra. Hoy día las barras cevicheras ya no pueden existir. ¿Por qué? Porque tienen que estar a por lo menos 1 metro. Es decir, mi capacidad, si yo tenía una barra y estaban 4 en 1 metro cuadrado, ahora solo puedo tener 1. O sea, mi capacidad de 50 mesas, ahora es 12.5 mesas. Perdón, comensales, ahora es 12.5 comensales. ¿Me es rentable? ¿Me es rentable? Entonces, son conflictos que se están generando a partir de lo que anteriormente hemos visto como situación económica.
esta paralización nos va generando estos problemas jurídicos. Sobre esto ya hay muchos colegas que han hablado en muchas conferencias, probablemente, qué debe hacerse en tal cosa de despido, qué debe hacerse en tal cosa de arrendamiento. Sí, hay muchas opciones. No me quiero detener en esas. De hecho, a nivel contractual, a nivel de arrendamientos, existen varios temas que hay que ver. Incumplimiento por imposibilidad puede ser, por caso fortuito o fuerza exterior. Puede ser también lesión. Imagine, a ver, no tengo para vivir, me botaron del trabajo, no tengo para vivir, tengo 55 años, tengo 60 años, no soy fácilmente recontratable, por lo tanto, tengo solamente mi carro y tengo mi casa. Mi carro vale $8,000. ¿Creen si lo vendo hoy día me lo van a comprar en 8,000? No. 4 si quieres. Ok, ya no importa, 4, perfecto, ya. Se me acaban los 4. Y cuando se acaban los 4, veo a mi costado, veo mi casa y digo, bueno, ¿de qué venderla? Mi casa vale $200,000. ¿En cuánto crees que la van a vender? Por lo menos 150. La cuarta parte bajó inmediatamente. Uno de los sectores económicos más complicados hoy en día es el inmobiliario, tanto a nivel de ventas como a nivel de alquileres. ¿Por qué? Bajaron todos los alquileres en el mundo entero. ¿Qué está haciendo España? El gobierno español está pagando los alquileres a los propietarios. ¿Pasará eso en el Perú? No creo. No creo. Pero en España sí está pasando, porque el tema era más grave que acá. Porque no hay, porque hay mucha gente que renta. Entonces sí era un problema fuerte social. Hoy se están pagando a los propietarios. Genial, pero eso no va a pasar aquí en el Perú. Muy difícil que pase. Entonces el sector inmobiliario es un sector altamente deprimido, altamente complicado. La lesión, por lo tanto, va a ser una figura que va a aparecer. Vendo mi casa y te doy menos de la mitad. Ah, entonces te aprovechaste de mi estado de necesidad. Entonces, eventualmente puede pedir una nulidad por una anulabilidad por lesión. Entonces, hay muchos elementos. Unos dirán, bueno, yo no puedo dedicar el local que le ha arrendado a usted, señor arrendador, no lo puedo dedicar para lo que yo supuestamente lo arrendé, no porque no quiera, sino porque el gobierno me ha dicho que no lo use. Yo tengo un centro de estimulación inicial, ¿no? Una guardería, por ejemplo, ya no lo puedo utilizar, no porque no quiera, sino porque en realidad no lo puedo, no me dejan. Unos preguntan en algunas redes sociales, me dicen, oye, a ver, una pregunta, autor, me dicen en la universidad. Si yo tengo un inquilino de determinada nacionalidad que ya me viene debiendo algún tiempo y es dificilísimo cobrarle porque tengo que voltearle la cabeza y jalarlo porque no me paga. Con esto, pues, de 2 meses de paralización o un mes o lo que sea, me va a pagar menos, pues. ¿Puedo resolver el contrato de antemano? Gran pregunta. Evidentemente la respuesta es no. Para resolverle debería haber una causal. Y si no hay ningún incumplimiento, no lo puedo resolver. Yo no puedo resolverlo para prevenirme que no me pague oportunamente. No puedo. Entonces son situaciones muy difíciles. Muchos recomiendan renegociar. Sí, es cierto. Muchos recomiendan renegociar. Muchos recomiendan postergar pagos. Cada situación es muy difícil, pero muchas van a acabar a nivel de conflicto, eso sí es evidente. Y va a incrementar la carga procesal. Que hecho sea de paso, nuestro Poder Judicial, claro, es rápido, ágil, oportuno, pronto y encima es virtual, ¿cierto? No, pues es así. Y si no es así, menudo problema que se nos plantea. Entonces, estos escenarios que estamos nosotros un poco analizando poco a poco, nos plantean ciertas ¿cómo llamarlo? Ciertos retos, ¿no? Y para ello es importante tener en cuenta lo que les voy a mostrar ahora. La pregunta es, con todo lo que hemos hablado hasta ahorita, con todo lo que hemos dicho, estamos viendo esto, es perfecto. Y la gran pregunta es, ¿cómo será el mundo entonces luego de la pandemia? Doctor, usted ha dicho que el mundo ha cambiado. Ya, entonces, ¿cómo será el mundo? ¿De qué manera va a ser el mundo? A ver, antes de avanzar con ese tema, hay una pregunta en el chat. La doctora Nicole Vizcarro nos dice,
También el tema de las universidades, dice ella. Hoy día la Defensoría del Pueblo está proponiendo la suspensión del pago de pensión en los meses de abril y mayo. Cada tema es diferente. ¿Ah? De hecho, un contrato de prestación de servicios educativos implica que usted paga una pensión, correcto, perdón, paga una contraprestación contra un servicio educativo. El servicio educativo se proyecta en un tiempo determinado. Puede ser 4 meses, 5 meses, 6 meses, 3 meses, no sé. Y este servicio tiene un costo. El costo está en función ¿a qué? Está en función a la cantidad de créditos. Por lo tanto, yo tengo, por ejemplo, 15 créditos y cada crédito me vale 200 soles, entonces los 15 créditos me valen 3.000 soles. Entonces, esos 3.000 soles los puedo pagar en cuotas o los puedo pagar de golpe. Si los pago en cuotas, lo divido en 5 cuotas. Entonces, 3.000 entre 5 son cada cuota 600 soles. Entonces, cada cuota me costará 600 soles. Pero el servicio brindado tiene que ser referido a 150, perdón, a no sé cuánta cantidad de créditos que les he dicho. Entonces, si yo dejo de pagar una cuota, o sea, mejor dicho, la cuota no está en función al mes, sino está en función al total. Y eso pasa con los colegios también. Entonces, el costo es anualizado o semestralizado en el caso de las universidades. Y se prorratea, es como si yo pagara, es como si comprara yo un televisor en 15 cuotas. Que el televisor no me funcione un día, no significa que tenga que pagar yo, o no pagar ese mes. Sí, claro, lo saqué en cuotas. Entonces, es delicado el tema de la universidad. Claro, diferente es el caso en que la universidad no preste el servicio. Ah, ya un momentito, si usted no presta el servicio, ¿por qué le pago yo? Si no presta, una universidad en el mes de marzo ya había emitido boleta, y para abril ya había emitido otra boleta, y la de mayo también se metió en abril. Decía, probablemente su posición era, me voy preparando por si acaso pasa algo más complicado, ¿no? Probablemente sea su posición esa. Pero claro, va a depender de cada caso. El tema de las universidades, el tema de los colegios, es un tema bien delicado. Y sí, en efecto, la Defensoría ha dicho y ha propuesto, ha sugerido, no puede ordenar nada, porque no es un ente normativo la Defensoría, ha propuesto que existan mecanismos para ver de qué manera se puede evaluar mecanismos de suspensión, pero dentro de la óptica que les he dicho, ¿no? Okay. Igual pasa con los colegios. Lo cual también es un problema, definitivamente es un problema, porque hay muchos colegios que dicen, vamos a dar clases virtuales, sí, pero ¿qué hacen? Te mandan un correo con la tarea y que el alumno haga la tarea. ¿Y quién enseña? El problema no es la tarea. Yo te hago 10 tareas si me enseñas. Si no me enseñas, ¿cómo hago la tarea? Entonces, virtualizar o enseñar con una plataforma virtual no significa mandarte un correo con tareas, que es lo que muchos colegios están haciendo, sino es que el profesor se conecte con los alumnos y haga su teleeducación a través de una plataforma probablemente como esta. Pero si no la hace, ¿cómo yo puedo al alumno guiarlo? Pues entonces hay que también tener cuidado con eso. Y en ese sentido, tanto la SUNEDU como el Ministerio de Educación están supervisando cada uno de los casos y deberían hacerlo así. Las UGELes deberían tener esa labor respecto a los colegios, porque muchos venden pan con humo, ¿no? Indicando que sí hemos virtualizado cuando al final solamente mandan un correo. Y eso no está bien. Ok, vayamos a la pregunta. Doctora Vizcarra, muchas gracias por su aporte. ¿Cómo será el mundo entonces luego de la pandemia? ¡Qué miedo! ¿Ah? ¡Qué miedo! ¿Cómo será el mundo luego de la pandemia? Hay muchos que comienzan a decir, ¿sabes qué? Sobre todo los que siguen teorías conspirativas, ¿no? Hay un nuevo orden económico mundial. Recuerda que el gigante asiático estaba levantando la cabeza y se decía que iba a ser ya mucho más fuerte y potente y tener un rol económico más preponderante que Estados Unidos en el 2020, pero mira, ve, ahora le han bajado la cabeza. Entonces, dicen las teorías conspirativas, no, eso se trata entonces de un virus que fue creado en Inglaterra y que los estadounidenses lo han llevado a China, lo han soltado para que solamente China se perjudique. ¿Será cierto o no será cierto? No sé. Lo cierto es que, ojo, España, Italia, Alemania, ¿correcto? Están seriamente afectadas a nivel económico. Seriamente afectadas. La canciller de Alemania ha llegado a decir lo siguiente. No teníamos una situación tan caótica o catastrófica, no recuerdo la palabra que usó ella,
desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Se dan cuenta lo difícil de esa frase? Lo fuerte de esa frase. Es terrible. Los que han visto algún documental, película o han leído sobre la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó literalmente destrozada, sin industria, adeudada y encima con una gran migración poblacional. Un caos de país. Y encima ocupada. Recuerden que entró por un lado Rusia, Europa del Este, y Estados Unidos, Europa del Oeste, y se construyó entre ambos el muro de Berlín. Por lo tanto, miren esa comparación. Recuerden que hay un grupo, el famoso grupo de los 7. De esos 7, todos han sido afectados económicamente y todos han sido afectados socialmente con esta pandemia. Por lo tanto, ¿habrá un nuevo orden económico mundial? No sé. Esa es una pregunta que no la puedo responder. Solo lo sabremos en lo que va a transcurrir de los meses o años. Pero lo que sí se evidencia hoy, y va a ser más fuerte su evidencia en lo sucesivo, va a ser que el Estado, o sea, el Estado como organización política, el que dirige los destinos, organiza y da seguridad a una determinada colectividad dentro de un país, el Estado hoy asume un nuevo rol. Ya no son las empresas, es el Estado el que comienza a tener un rol preponderante. En el caso peruano, por ejemplo, bueno, para comenzar, a nivel de la región, toda Latinoamérica, son todos los presidentes los que salen. Y en todo caso, sus ministros. Tú no escuchas empresarios salir. Hablar, cuestionar, criticar, no. En el caso peruano, todos los empresarios apoyamos, señor. Y no es que agachen la cabeza, es que esta situación de emergencia hace que se concentre, y esto es un mecanismo constitucionalmente establecido, o sea, no es que le estemos quedando hoy día, no, la Constitución establece que un Estado de Derecho puede tener excepciones. Entonces se llama estado de excepción, estado de emergencia, estado de calamidad, diferentes nombres tienen en la región. Pero es lo mismo, donde el Estado asume casi todas las funciones y decide por encima de las libertades individuales de las personas, poniendo por encima, reitero, bienes tutelados mayores, superiores, supremos, porque la misma Constitución así lo establece. Entonces, eso está pasando en todos los países del mundo. El rol del Estado ha hecho que congregue mucho poder. Tanto poder tiene, señores, el Estado hoy, que puede disponer 30.000 millones de dólares con una sola firma. Lo que, si lo llevamos en términos normales, pasaría años en el Congreso para que lo aprueben. Pero hoy en día lo ha dispuesto. Directamente. Tiene poder el Estado. Tiene más poder el Estado. Probablemente sea ese uno de los principales cambios que va a existir a nivel político y a nivel económico, a nivel nacional. Y esto es interesante y también preocupante. Es la frase, ¿no? Cuando se concentra más poder, es difícil supervisar y controlar ese poder. La concentración total de poder se llama dictadura. Y de eso tenemos experiencia. Y en dictadura se hace lo que se quiere, si no fíjense en los 90 con Fujimori y Montesinos. Y la corrupción de ese tiempo. Entonces, pónganse a pensar, un Estado repotenciado, más fuerte, ojo, que para ello requiero más gente, ¿ah? Entonces, hablar de menos ministerios, ya no, incrementa más gente. De hecho, hoy en día se está contratando más personal. Minsa está contratando barbaridades de médicos, nacionales y extranjeros, personal técnico. Existe un impedimento legal de no poder recibir 2 sueldos del Estado. Para el tema de salud ya se obvió. Puedes trabajar en 2 lugares, sí, no hay problema. Y están contratando médicos, ¿por qué? Porque existe esa necesidad. Entonces, la planilla estatal se está engrosando. La cantidad de trabajadores se está engrosando. Cuando se levanten las suspensiones, se requerirá más trabajadores del Estado, seguirá contratando el Estado. El Estado va a contratar más y más y más. Va a comenzar a concentrar más. Claro, tiene el poder ahorita y tiene la capacidad porque tiene ahorros. Pero cuando no los tenga, ¿qué hacer?
Cuando no los tenga, ¿qué hacemos? Porque, ojo, no es que el Estado está pagando, estamos pagando nosotros, porque es nuestra plata, son impuestos, son ingresos del Estado, son inversiones del Estado que nos pertenecen a todos nosotros. Entonces, en realidad, no es que un tercero pague la cuenta, es la nuestra. Es como cuando, por ejemplo, uno tiene una tarjeta, le da a la hija paga, y uno dice, ah, qué bacán, pagó mi hija. No, lo he pagado yo, solo que con la tarjeta de ella, la adicional que le di. ¿Me dejo entender? Es decir, al final, la fiesta la pagamos todos. Entonces, hay un nuevo rol del Estado. ¿Cuál será? Va a depender de los países, va a depender de la tendencia política de los países. Hay países más liberales que otros, menos liberales que otros, más conservadores que otros. En el Perú probablemente esté al medio. No es tan liberal, pero tampoco es tan de derecha ni de izquierda, digamos, no es al centro. Pero lo cierto es que el Estado se empodera. Y cuando le das tu poder al Estado, a ver, quítaselo. Y eso es preocupante. Tercer tema, hay una convivencia social relativizada. Y eso es consecuencia de lo que dije hace un rato, ¿no? La gente ha comenzado a entender que si me junto mucho me puedo contagiar. Por lo tanto, mejor de lejitos nomás. Ha llegado, como dije al inicio de la exposición, ha llegado al punto que ya no nos podemos ni tocar. Hay un comercial que ha sacado Entel, lo he visto recién el día de hoy, y dice, darse la mano, no es dar la mano es una cosa, pero digamos que quiere dar a entender que, si bien es cierto, ya no nos vamos a dar la mano, pero vamos a darnos la mano colaborando con otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dar la mano no se puede, pues. Abrazar no se puede, besar menos. O sea que si yo beso a alguien en la calle, esa persona puede denunciar penalmente. Y me puede decir, señor, esta persona tiene que pasar por un examen médico. Y hasta cierto punto, con cierta razón. Me estoy yendo acá. Ok. Y eso está ocurriendo. Entonces la gente va a comenzar a vivir menos cerca, va a comenzar a alejarse un poquito más. Y eso también es preocupante porque las costumbres cambian. Entonces, antes la gente se juntaba, ¿dónde? En cafeterías, en restaurantes. Ahora te juntas, ¿dónde? En una pantalla virtual, en un salón de reuniones virtual, en una conferencia virtual, en el Internet, en el Skype, en el Telegram, en el WhatsApp, porque comienzas a alejarte de las personas. Y esto es una tendencia mundial. En algunos países ya no se va a lugares a comprar. Todo es por internet, todo lo pides y te lo traen. Es más, en Estados Unidos te lo traen en dron. Como diría mi hija mayor, alucina. Alucina. Te lo mandan en dron. Eso va a pasar acá. Eso va a pasar acá. Probablemente no comience a ser masivo, comenzará en algunas cuantas zonas más exclusivas y de ahí se va a hacer común, como el Rappi. Es más, antes, cuando surgió los taxis por aplicativos, no iban a cualquier zona, me robaban, decían. Ahora van a todo lado. Lo mismo con el Rappi o con el Globo. Antes no iban a todos, ahora van a todo lado. Igual va a pasar con estos delivery por drones. Van a ir a todo lado. Entonces, eso, porque la gente comienza. Es más, si eso es así, imagínense los malls, imagínense los cines, imagínense los parques. Cada vez tendremos menos gente. Y hay gente que vive, hay muchos negocios que viven de la cantidad de gente que se acumula. Hay gente que vive así. O negocios que viven así. Otra cosa más, reformulación de mercados e industrias. Bueno, ok, hay mercados que van a desaparecer, hay mercados que van a surgir, hay mercados que se van a reconvertir. Ejemplo en el Perú, el inmobiliario, el turístico, el de los viajes, el del transporte, el de la salud. Ojo, hoy día el que menos va a querer tener planes de salud privado. Por lo tanto, un gran negocio a partir de ahora será tener policlínicos, tener clínicas o tener probablemente redes de consultorios. O sea, el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad, el tema informático, el tema de telecomunicaciones, son mercados que se van a volver exponencialmente altos. Algunos van a bajar, reitero cuáles son: turismo, transporte, inmobiliario, señores. Inmobiliario. Terrible. Estos mercados que les digo tienen que ver más o menos con la cantidad, bueno, con todo, ¿cierto? Pero su impacto probablemente en la economía no sea tan grande. ¿Ya? Más grande obviamente es minería,
dije, la pesca, ¿correcto? Y la agroexportación. Pero los otros mercados que les he dicho, si bien es cierto, no tienen tanto efecto en la economía nacional, sí tienen efecto en el trabajo que desarrollan, porque congrega mucho personal. En un hotel, ¿cuánta gente trabaja? 100, 200 personas. ¿Y eso? ¿Cómo hacemos con eso? Todo un tema. Entonces van a haber mercados que van a surgir, van a haber industrias que se van a parar, industrias que van a surgir. A ver, pregunto, ¿qué prefieren colocar? ¿Un estudio de abogados o una empresa o una fábrica que elabore alcohol gel? Yo prefiero lo segundo. Es más rentable, pues. Sí, doctor Sergio, las farmacias, olvídense, las farmacias también. Entonces, miren lo que está pasando. Si es que nos ponemos a pensar en lo que va a pasar, comienzan a subir estas ideas. Si no pensamos y nos dejamos, la palabra es un poquito fuerte, pero la tengo que decir, si nos dejamos atontar por lo que dice la televisión, entonces estamos fritos. Si nos dejamos atontar por lo que sale a cada rato en el Face, o en el WhatsApp, o en el Instagram, estamos fritos. Porque nos están cegando a nosotros. Tenemos que despertar y ver más allá. Justo ese es el tema de esta charla, ver más allá. Otro tema más, que es muy importante, es una gran oportunidad de negocio, el rol protagónico de las MIPES. Mucha parte de esos 30.000 millones de dólares van a ir a las MIPES. ¿Y las MIPES qué son? Pequeñas empresas, microempresas, de emprendedores que probablemente comenzaron siendo informales y que tienen muy poco conocimiento jurídico. ¿Y quién los asesora a ellos? Nadie. O muy pocas personas. ¿Cuántos centros de asesoría a MIPES, jurídica me refiero, hay en el Perú? No conozco uno. Privado, ¿eh? No del Estado, privado. No conozco uno. Entonces, pregunto, ¿es un buen mercado? Claro que sí. Ahorita lo vamos a ver. Otra cosa más, las economías colaborativas. Eso es un boom. ¿Ya? De hecho, una demostración de economía colaborativa es esta conferencia. ¿Por qué? Porque lo que está sacando esta pandemia y lo que está sacando estos mecanismos de comunicación virtual es que los que tenemos algo que decir, lo decimos. Los que tenemos algo que compartir, lo compartimos. ¿Por qué? Porque ese compartir hace que el otro crezca. Y si crece el otro, crece la economía. Es un tema cíclico. Es una rueda. Yo jalo y empujo y todos vamos empujando. Y todos nos vamos nutriendo del otro. Eso era impensable hace 30 años. Hoy es una realidad. Los más grandes, las más grandes aplicaciones de celular son economías colaborativas. Por ejemplo, el Waze. ¿Qué es el Waze? Una aplicación que me dice cómo ir de un lugar a otro, ¿cierto? Pero no solamente te dice eso, te dice si hay policía o no hay policía, dónde es la ruta más corta, dónde evitas peaje, dónde evitas tus rutas con cortes, a qué hora es más favorable ir. ¿Por qué lo hace? Porque como todos tenemos ese aparato y todos le brindamos la información a un data center, ese data center trabaja con nuestra información que todos la alimentamos sin saber, porque lo hacemos desde nuestros teléfonos y solamente manejando, y nos da a nosotros, nos devuelve a nosotros la información que necesitamos. Entonces, yo colaboro instalando mi app y manejando para que los demás en conjunto nos podamos beneficiar. Esas son economías colaborativas. Fíjense. Eso es, y son aplicaciones gratuitas, ya. ¿Y de dónde gana el Waze? Es otra cosa, pues. El Waze gana de nuestra información. Y de la publicidad, pero sobre todo de nuestra información. ¿Por qué? Porque cuando decimos acepto, firmamos o suscribimos o aceptamos una serie de condiciones que nunca leemos, dentro de las cuales dice que la información que le brindemos o que aceptamos brindarle información directamente a esta aplicación, para que la use como quiera conveniente y la pueda vender. Y de ahí gana. Y ahí gana también Facebook, igual manera. Y Google, igual manera gana así. Chrome gana igual. No por la publicidad, sino por la información personal nuestra que vendemos. Big Data le llaman eso. Ok, pero acá hay dos temas que son los más importantes y que nos van a dar pase a la siguiente diapositiva, y ya vamos a ir avanzando. ¿Qué cosa es? Que el mundo digital
irrumpió y vino para quedarse. Por eso hay una irrupción irreversible del mundo digital. ¿Ok? O sea, ya olvídense ya, o sea, ya lo digital vino a quedarse. Y cuando digo digital me refiero a que la tecnología o las tecnologías y el Internet van a ser lo más importante. Y las nuevas industrias, los nuevos mercados y el nuevo ejercicio profesional va a ser a través de eso. Por lo tanto, si no soy un abogado digital, mejor me cambio de profesión. Así de simple. Puedo ser el mejor abogado en cuanto a conocimientos, pero de nada me sirve si no soy digital. Por eso ustedes verán cada vez más en sus redes, en el Facebook, en cualquier lugar, que los abogados comenzamos a hablar cada vez más de estos temas. Y cada vez más estamos permanentemente en temas de capacitaciones virtuales, charlas virtuales, absorbiendo consultas virtuales, utilizando mecanismos de redes para poder dar opiniones. ¿Por qué? Porque nuestra profesión, nuestros servicios se van virtualizando, es decir, ya no son face to face, son a través de unas herramientas. Dice la autora Ponce, Sol, ¿hace referencia al derecho de redes e informáticos? Sí, esto lo vamos a ver un ratito, sí, lo vamos a ver un ratito más, ¿ya? Y luego hay un elemento más que se llama, que hay un nuevo paradigma a ver, para eso tendría que decir un par de cosas previas. Nuestra economía es capitalista, ¿ya? Se venden bienes, se producen bienes, y mientras más se consumen, todos ganan, ¿ok? Y se reparten los ingresos, obviamente de manera desigual, desequilibrada, con grandes ausencias en grandes sectores, pero es el mundo que vivimos, ¿no? Y en este mundo, entonces, todo surge o todo es a partir de bienes o servicios. Son bienes y servicios los que se venden. Nuestros servicios jurídicos como abogados son esos servicios y los puedo vender yo a una institución privada o pública, sea como trabajador, o sea como independiente, o sea como una empresa propia. Pero ya no está pensado el servicio en cumplirlo simplemente, no. ¿Por qué? Porque el nuevo consumidor, que además es digital, que además es virtual, que además puede tranquilamente compartir su experiencia con otros, a través de las redes, en un clic pueden deshacer a alguien. Ustedes saben el poder de un clic en las redes, ¿no? Yo puedo destruir a alguien con un clic. Pero el nuevo paradigma es que el consumidor busca ahora, más allá del servicio, busca que quien se lo brinde le transmita y le brinde una experiencia que en el caso específico del derecho sea una experiencia de confianza y de seguridad. Por lo tanto, no solamente busco al abogado para que me haga un contrato, no. Yo busco al abogado para que se encargue de ver este tema en mi empresa. Él sabrá cómo hacerlo. El tema es llegar a tal nivel de confianza con el cliente, tal nivel de confianza que te diga, toma tus llaves y encárgate. Algo así parecido. Es como si alguien te dijera, toma las llaves de la casa y tú ve qué haces. ¿Ya? Algo parecido está ocurriendo en este nuevo mundo de los servicios. Entonces los consumidores no buscan solamente el servicio o un producto, buscan una experiencia de satisfacción plena. Y cuando eso ocurre, cuando haces el clic, ¿ya? Con ese cliente, tienes un cliente forever, para siempre. Y tienes una empresa que trabajará contigo y te buscará contigo por siempre. ¿Por qué? Porque en ti confía, porque además tú le brindas esa experiencia de seguridad y te involucras con tu cliente. Porque además se requiere involucrarse directamente con el cliente. Y eso es lo que no hacemos, pues. Y muchos abogados, aún hoy en día, buscan que el cliente se pelee con todo el mundo. ¿Por qué? Tengo un nuevo juicio. Dicen así, textualmente, juicio. Porque mientras más procesos judiciales tenga, ¿qué va a pasar? Voy a ganar más, porque le cobro por cada escrito. Miren esa mentalidad de hace 100 años, que aún sigue pendiente y el día de hoy. Mentalidad que yo le prohíbo a cualquier alumno mío en la universidad que la tenga. ¿Por qué? Porque eso es lo que no los hace surgir, porque nos hace pensar solamente en el hoy y no proyectarse adelante.
Por lo tanto, este paradigma del marketing que se llama marketing 4.0 ha venido también para quedarse. Y ese paradigma es el que nosotros necesitamos tener de hoy en adelante. Por lo tanto, de hoy en adelante necesitamos creer y entender que nosotros tenemos necesariamente que ir hacia un nuevo paradigma en nuestros servicios. ¿Cómo afecta todo esto al derecho? A ver, creo que esto resume un poco lo que hemos trabajado. Uno, una nueva redefinición de las instituciones públicas. El sistema judicial va a cambiar. Créanme, va a cambiar. Y va a decir, no quiero ver tanto litigante, no quiero ver tanto abogado, no quiero acumulación de personas, quiero rapidez. Por lo tanto, voy a buscar reformas, ¿ok? Para hacer que los procesos sean más rápidos. De hecho, eso está ocurriendo desde el año pasado. ¿Con qué? El nuevo proceso oral o la oralidad en el proceso, ¿cuál? Civil. Ojo, para eso no han requerido nueva norma. Para eso, la propia Corte Suprema estableció que vamos a aplicarlo. Creo que se está aplicando en Lima, en Arequipa, no sé dónde, aquí otro distrito judicial más. ¿Ya? Se está aplicando eso. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial sabe, entiende que necesita más rapidez. Lo mismo el sistema fiscal. De hecho, la oralidad ya existe en materia laboral, existe en materia penal, aunque no totalmente en el caso de Lima, porque no está vigente todo el Código Procesal Penal. Y a nivel civil está en una beta, o sea, está en beta, está en proyecto todavía, se está reformando, se está utilizando. Solo algunos juzgados se han establecido así, pero va a ser para todos. Más aún cuando existe en proyecto ya una reforma del Código Procesal Civil que probablemente se vaya a aprobar muy pronto. Porque plata para reformas va a haber, pues recuerden, 30.000 millones. Y de pronto con 7 u 8 o 10 yo reformo eso. Así que van a haber reformas sustanciales en todo el sector público. El día de ayer yo escuchaba que en Chile, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunciaba que el 100%, ojo, el 100% de sus trámites administrativos son virtuales. El 100% de sus trámites administrativos son virtuales. Es decir, no necesito que el ciudadano vaya a la oficina. La oficina va al ciudadano. ¿Cómo? A través de Internet. Eso, en algunos lugares en el Perú, pasa, pero no en todos. Por ejemplo, los que van a revalidar su título ante la SUNEDU, tienen que hacer un tramitazo. Primero la universidad, después la SUNEDU, después, primero la universidad, después en la Corte Superior de Justicia, después en la SUNEDU. Cuando todo podría ser virtual. Entonces, hay una gran oportunidad para muchos profesionales que conozcan de estos temas virtuales. Van a buscarse muchísimos abogados en muchas entidades justamente para esto. Abogados e informáticos van a trabajar de la mano para que los procedimientos administrativos se diseñen de manera 100% virtual. Nuevo perfil del sector privado, sí, el sector privado va a ser bien golpeado. Y como va a estar bien golpeado, va a redefinirse. Y va a comenzar a priorizar. Y va a tener mucho más control en sus gastos. Por lo tanto, va a requerir de planeamientos tributarios más estrictos. Justo el día hablaba con una consultora tributaria muy importante del Perú y me decía ella, Juan, mira, olvídate. Yo hoy tengo más chamba que antes. ¿Por qué? Bien sencillo, Juan. Porque hoy en día todos quieren ver cómo pagan menos impuestos este año y el próximo, porque saben que viene recesión. Por lo tanto, el tema tributario hoy es un boom. El que sabe proyectar tributariamente a una empresa, perfecto. La hace linda, como decimos coloquialmente, la hace linda. ¿Qué más, señores? Nueva plataforma de prestación de servicios. Sí, ya no van a querer reunirse con el abogado. Todo va a ser telefonía, correo, internet o sesiones virtuales. Por lo tanto, no vas a ver a tu cliente. Es más, en muchos lugares hay teletrabajo. Muchos estudios de abogados solamente trabajan desde sus casas. ¿Por qué? Porque ya no necesitas verte con tu cliente. Por lo tanto, la plataforma de prestación de servicios jurídicos va a ser básicamente virtual.
así como también los nuevos mecanismos de comunicación. Por lo tanto, ¿cómo afectará todo esto al derecho? Afectará porque requerimos un nuevo perfil de abogado. Y probablemente esto sea lo más importante de esta reunión virtual. Habiendo entendido, por eso es importante, a veces me demoro mucho en esta parte, pero creo que es muy importante. Habiendo entendido que nosotros tenemos una realidad muy difícil, con características también difíciles, que se va a venir. Y ojo, señores, no es que el 12 de abril se acabó todo. No, tenemos para un par de años por lo menos. Y eso es lo que la gente no sabe o no quiere saber. Vamos a estar así un par de años. Un par de años. Vamos a estar así por lo menos. Así que si no pensamos hoy cómo queremos ser más adelante, estamos fritos, cambien de carrera. Dedíquense a hacer alcohol gel. Eso va a ser más rentable. ¿Ya? O alcohol líquido. O vendan papel toalla. O mascarillas. Porque si no queremos cambiar, olvídense. ¿Qué necesitamos nosotros como abogados, señores? Todos los que me están escuchando y los que me van a ver luego en la filmación, en la grabación que hagamos y la coloquemos en internet. Lo primero que necesitamos es capacitación académica, ¿ya? O sea, eso sí, requerimos capacitarnos académicamente. Doctor, pregunta, alzo la mano, dice, pregunta, ¿en qué? Obviamente no en lo que sabes, pues. En todo caso, si tú quieres actualizar tus conocimientos universitarios, genial, hazlo, está bien, perfecto. Pero busca capacitarte, busca especializarte en cosas que el resto no lo está haciendo. Ya basta de penalistas y basta de civilistas, hay un montón. Comienza a buscar especialidades que sean novedosas. ¿Cuáles? Contratación digital, por ejemplo. Es una especialidad que tiene que ver con derecho informático, pero lo pongo aparte porque todo a partir de hoy día, bueno, no todo, es una exageración, casi todo, casi todito, como hablamos los peruanos, va a ser por internet y te mandarán plataformas por internet. De hecho, hay norma en el Perú que comienza a regular la contratación informática, pero básicamente está referido al tema de firmas encriptadas, nada más, pero hay muchas cosas más. El derecho argentino nos lleva a la delantera en ese aspecto. Contratación digital. Segundo, teletrabajo. La segunda norma, fue el decreto de urgencia, el segundo decreto de urgencia que sacó el gobierno, hablaba de normas para verificar y fomentar el teletrabajo. Una norma interesante, pero no es suficiente. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo controla el trabajador? ¿Mm? ¿Sabían que hay software para eso? Hay que utilizarlo, hay que bajarlo y utilizarlo, nada más. Teletrabajo es un tema también muy interesante, o sea, es una especialización que ustedes pueden tener. Tercero, derecho médico. No porque además sea esa una de mis especialidades, no. Sino porque además hay que tener en cuenta lo siguiente. Un bien más importante, o mejor dicho, hoy día se torna en un bien tutelado muy importante de la salud. Y cuando hablamos de eso, verificamos que ni siquiera en los países más desarrollados, la salud pública es lo suficientemente capaz de brindar todas las atenciones a una persona. Por lo tanto, hoy en día ya comenzaron a salir. Miren, ya, los empresarios la agarran en una. Son mejores que nosotros en estas cosas. Ya comenzaron a salir publicidades de empresas de seguros. Justo hoy día he visto una que es de RIMAC, ¿no? Dicen, hay que estar seguros, porque la vida todo tiene que ser seguro y tu familia debe estar segura, ¿no? Al final sale RIMAC. ¿Qué te está vendiendo? RIMAC es equivalente a seguridad. Seguridad, claro, y tú lo relacionas con tu coyuntura. Seguridad en una situación como esta. Mira, ¿me dejo entender? ¿Recordarán ustedes hace 2 años ese comercial de RIMAC
que decía todo va a estar bien, esa canción tan pegajosa, todo va a estar bien, ¿se acuerdan? Buscaba también eso. Entonces, el tema de la seguridad, de salud, sobre todo, el tema de los seguros de vida, es un buen mercado, ¿ya? Pero, al mismo tiempo, como quiera que va a haber más y más actividad médica, los médicos van a estar más expuestos ¿a qué? A denuncias. De hecho, hoy día están súper expuestos, ahora van a estar más todavía. Por lo tanto, requerimos abogados que conozcan de responsabilidad médica y que puedan trabajar con médicos y asesorar a médicos. Eso es un boom, es un golazo, como le decimos acá. Y muy pocos especialistas en esta área habrá. De pronto, si me cuento los dedos de la mano, y tengo dos manos, serán los especialistas en derecho médico en el Perú. No hay más. Y en un Perú con tanta cantidad de personas es insuficiente. ¿Ok? Derecho informático, por los motivos que les dije, ¿ok? Todo el tema virtual es un tema de capacitación necesaria. Luego, ¿qué cosas tienen que hacer? ¿Qué cosas los invito a hacer? Les invoco que hagan, es que descubran nuevos mercados. O sea, ya no, mucha gente, yo muchos alumnos veo que a veces colocan hacen el develamiento de su placa, ¿no? Y están en la puerta de su casa, donde su papá y su mamá al costado, y la mandó a hacer su placa, que dice Juan Pérez, abogado, le ha puesto en la pared de su casa, le ha puesto una cortinita, y se toma la foto develando la placa. Claro, no me quiero burlar, de hecho no. Creo que es interesante cómo los padres con mucho orgullo han pagado la educación del hijo, el hijo con mucho orgullo comienza a ejercer la profesión, sí. Pero esa no es la manera de conseguir clientes. La gente no va a ir a buscar un abogado porque tiene una placa. El abogado, así como el médico, solo es referido por alguien. A un abogado tú vas si le tienes confianza. Y si le tienes confianza es porque tú lo has tratado antes o porque alguien te lo recomienda. Por lo tanto, el abogado, el médico y el ontólogo y el contador siempre vienen por recomendación. Son carreras altamente sensibles a la recomendación y a la confianza. Si no hay eso, no van a ir. Entonces, en este caso, nuevamente, los abogados tenemos que comenzar a buscar nuevos mercados. ¿Cuáles son? Desde mi perspectiva. Uno, el predial, pero no el predial de impuesto predial, sino el tema de la formalización predial. Ustedes saben la cantidad, siempre lo digo de hace 4 o 5 años, ¿ah? Probablemente no me hagan mucho caso. Pero ¿saben la cantidad de inmuebles que existen en el Perú que no cuentan con registros públicos? Eso es un tema al cual nos podemos dedicar. Segundo, dije yo hace un rato, 30.000 millones de dólares ¿a dónde? A las MIPES. Esas MIPES son emprendimientos, ¿ok? O van a generarse nuevos emprendimientos. A esos emprendimientos que existen o que van a existir, tenemos que ir a asesorarlos. Ese señor no te va a buscar. Probablemente hay que entender su forma de ser, su perfil. Es probablemente informal o semiformal. Hay que entenderlo, estudiarlo y buscarlo. Y a ese decirle, yo te asesoro. Y hay que ver desde qué perspectiva hay que asesorarlo. Yo conozco en el Perú solamente un estudio que se encarga de eso. Le va muy bien. Pero claro, para asesorar lo que requiero, te asesoro a nivel legal, a nivel de patentes, de marcas, contable y tributario. Es un paquete completo. Eso deberíamos hacer. Tercero, prevención legal. Nadie previene hoy día. Pero las empresas deberían prevenirse legalmente. Y lo que hay que vender es eso, la prevención legal. Esos tres son algunos nuevos mercados que pueden surgir, pero hay más. Ya dependerá de cada uno. Si de hecho tienen alguna idea, miren, la compartimos y la trabajamos tranquilamente. Yo sí soy en ese aspecto bastante interesado en buscar cada vez oportunidades nuevas de mercados y de negocios. ¿Qué otra cosa más debe tener el abogado en su nuevo perfil? Dos cosas. Uno, habilidades digitales, ya lo hemos conversado, y marketing 4.0. Tú vende, tú transmite la experiencia de cada caso desarrollado. Y que sea esa experiencia que ha tenido el cliente la manera como te refiere a otro.
Por lo tanto, como conclusión de esto, el nuevo perfil del abogado es el desarrollo de una marca personal. Y ahí viene la frase, ¿no? Tú eres tu propia marca. Y tu propia marca tiene dos eslabones muy grandes. Tu capacidad académica y tus habilidades, digamos, de administración o de marketing. Van de la mano lo que yo conozco con lo que yo debo, debo, debo enganchar o desarrollar para engancharme con el cliente, digamos, ¿no? Y con esto, de pronto acabamos ya esta charla que se ha estirado bastante tiempo. Entonces, miren, hemos hecho un recorrido por muchos aspectos, por muchos, ha sido un recorrido económico, social, hasta psicológico, si quieren, y jurídico, y administrativo, y de marketing, que nos dice algo muy interesante. Un nuevo abogado, o un abogado con un perfil que enganche con lo que se viene, requiere ser multidisciplinario. No conozco hasta ahora, o conozco muy pocos casos, de abogados que, miren una cosa tan sencilla, que manejen Excel. No conozco. Siendo el Excel la herramienta de trabajo más importante en aspectos empresariales. Muy pocos conocen Excel. Muy pocos, ¿ah? Conocen. Es más, y con esto voy a de repente incomodar quizá a algunos alumnos de la universidad. Tampoco los alumnos. No, doctor, pero si yo entro en el Excel y escribo aquí, escribo bien cuadradito. Sí, fórmula. El Excel está hecho para fórmula. Muy pocos abogados conocen contabilidad, porque la contabilidad que me permite leer estados financieros. ¿Estados financieros de quiénes? De empresas. Muy pocos abogados conocen, ¿saben qué? Leer planos, cartografía, puntos geofísicos en la Tierra. No lo saben. Y eso es básico en temas prediales. Muy pocos abogados saben de economía. Muy pocos abogados saben de marketing. Miren, ¿saben hasta qué deberíamos desarrollar nosotros? Habilidades blandas, señores. Estudien teatro, estudien oratoria, estudien, hay un curso no sé, expresión corporal. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener más habilidades para poder transmitir información. Y en un proceso oral, sea penal, sea civil, sea laboral, no saben cuánto les ayuda a ustedes la posibilidad de poder tener recursos para captar la atención de las partes y del juez. Porque recuerden que en un proceso lo que busca el abogado es que su posición sea admitida por el juez y convencer al juez de la idoneidad de su posición. Y eso es lo que probablemente nos esté faltando. Por eso, ¿qué debemos hacer ahora? Tres cosas. Primero, ver mi realidad. ¿Cuáles son mis cualidades, mis debilidades, mis oportunidades, mis riesgos? Ustedes ya han hablado, o saben ustedes, del famoso FODA, ¿no? Fuerzas, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hagan eso. Utilicen cualquier mecanismo para saber qué son, qué tienen, para qué son buenos, qué cosas quieren hacer en adelante. Hay un famoso, yo digo famoso porque ya tiene algún tiempo, es un mecanismo para poder llegar justamente a establecer esto, que se llama el Ikigai. El Ikigai es una metodología japonesa que permite establecer cuáles son los objetivos de una persona. Hay algunos que dicen, mira, ¿sabes qué, hermano? Encierra en tu cuarto 3 o 4 días, analízate y proponte qué cosa quieres ser. De pronto, estás en el tercer, cuarto año de carrera de universidad, de pronto eres bachiller, y después de analizarte te das cuenta de que no sirves para eso. O que de repente pensabas que una alternativa era la parte penal, pero te das cuenta de que no, mejor te dedicas al derecho ecológico. No sé, pero es importante analizarme para qué, para saber qué cosa quiero hacer. Y además,
¿Qué cosa me hace o me permite a mí ser feliz? Señores, el derecho no es un fin en sí mismo. El derecho no sirve para vanagloriarme solamente de eso. El derecho me sirve a mí como una herramienta para ser feliz. Los que dicen, yo vivo para el derecho y por el derecho, están locos. O sea, la vida es más allá que el derecho. La vida es tener momentos de felicidad en familia. La vida implica gozar de lo que tienes. ¿De qué me hablé? Yo conozco amigos que trabajan todo el día, todos los días y nunca gozan lo que tienen. ¿Eso es vida? Eso para mí no es vida. Entonces, analice mi realidad, me fijo cuáles son mis retos y mis perspectivas a largo plazo y luego me fijo objetivos. El primero, en el caso de los abogados, por ejemplo, ¿cuál debe ser? El primer objetivo, ¿cómo mantengo mis clientes? ¿Cómo mantengo mis clientes? Los tengo que llamar, los tengo que buscar, tengo que ir con ellos a buscarlos y ver qué están pasando, qué tienen, preocuparme por mis clientes. De repente nunca nadie les está llevando para eso. Llámenlos a sus clientes, búsquenlos, llámenlos, preocúpense por ellos, se lo van a agradecer. Recuerden, el cliente busca una experiencia de seguridad y de tranquilidad en su abogado. Mantengamos clientela. Objetivo a mediano plazo, incrementar mi competitividad profesional. ¿Qué significa? Comenzar a capacitarme en aquello que necesito y que yo he analizado que me falta. Señores, hay cursos gratuitos. Lo bueno de esta revolución informática es que todos los cursos de capacitación bajan de precio. Todos bajan de precio. Y eso es bueno para ustedes, para todos. A largo plazo tengo que pensar en cómo me reconvierto. Además de eso, es importante que pensemos en reducir nuestros costos. Infraestructura, logística, personal, eso depende de cada uno. Hay muchos que tienen oficinas. Tengo oficinas, secretarios, hay ahora coworkings, hay oficinas compartidas, hay gente que tiene infraestructura que te la puede alquilar. Hay que ser ingeniosos, ¿ok? En ese sentido.